Bueno, ahora sí, vamos a hablar de inflación. Presten atención. Como adelanté, tenemos el dato que se publica el día de mañana, es el mes de mayo. Posiblemente sea un dato elevado, aunque no tan alto como el de abril. Esperemos. Abril fue 4,1%, el mes de marzo había sido 4,8%. Viene realmente distorsionando a ver qué decir. El programa económico está claramente atravesado por la variable inflacionaria. Me parece que esa es la lectura. Uso la palabra distorsión y pienso en los liberales, entonces digo mejor no, pero igual es la palabra que ellos entienden. Y la verdad es que gran parte de los esfuerzos se concentran en esa, porque uno después escucha a otros del otro lado que dicen, bueno, en realidad hay que subir los salarios para que la carne se pueda pagar. Sí, pero eso es legitimar la transferencia de ingresos. Claro. Está perfecto, yo también quiero subir los salarios, pero si vos subís atrás de la inflación, legitimás una transferencia de ingresos que lo único que hace es ir a los grupos concentrados de siempre. Y eso ya lo hicimos en más de una columna, explicando la concentración en la cadena de comercialización y la concentración en la cadena de la producción o industrialización. Con lo cual, tampoco la solución es hacerse los boludos, perdón por la expresión, con la inflación y subir ingresos. Y esto básicamente lo ha planteado gente del PRO, que dice, bueno, en realidad el problema son los ingresos y la carne vale lo que vale, total, no es un problema. Pero además una paritaria alta del 43, como dio el otro día Cristina en el Congreso, es para empatar. Bueno, la discusión paritaria ya está transformando el escenario, porque en algún punto el 4 aparece adelante, corremos el 3, nadie había negociado efectivamente 29, con lo cual siempre había habido un 32, 33, 35, por ejemplo en el caso de los metalúrgicos, y aparece ya el 4 adelante y eso te cambia. Claro. Es cierto que es probable que terminemos con un 4 adelante, considerando estos datos, pero yo creo que va a haber una senda descendente de la inflación. Vamos a ir al análisis de algunos temas. Bueno, como adelanté, la exportación de carne tiene que resolverse, posiblemente este domingo. Hay una toma de decisión que Roberto algo adelantó en su momento, que circula en torno a limitar cantidades, que tiene que ver con un complemento o no, eso no está definido, con retenciones. A mí no me parecería mal un complemento con retenciones, es decir, tanto una especie de reedición de los ROE, los registros de operaciones de exportación, que son una forma de topear o de poner un cupo a cantidades, con algún tipo de suba de retenciones. Eso hay que lograr acordarlo con el sector y me parece bien, más allá de las demoras que son obvias y que son evidentes, que Culfas, el ministro de Producción, y te diría todo el gabinete económico, esté intentando que haya un acuerdo, porque lo que no hubo en febrero fue un acuerdo. Y me parece que sin el acuerdo es difícil, porque el Estado, y esta es nuestra vieja discusión, no controla la producción. El Estado, el Poder Ejecutivo, no controla la economía. El presidente no es el que mueve los hilos de la economía, mueve los hilos de la política económica. Pero la economía, fundamentalmente después de las privatizaciones de Menem, es mayormente privada, o sea, mayormente la definen empresarios, para dónde va, cuántas cantidades se producen, cuánto exporto, cuánto. Entonces vos lo que tenés son las herramientas de política económica, pero si no quieren estar de acuerdo o si no están de acuerdo con esa política económica, bueno, es muy difícil. Y además tienen mucha espalda para sentarse y esperar mientras hacen lobby. Exactamente. O sea, un tipo que tiene vacas. Bueno, yo no te exporto la vaca. Se sienta a esperar y mientras le tira unos mangos a Clarín para que le rompa las bolas al gobierno sobre la política agropecuaria. Sí, además que el sector ganadero, porque acá no es el campo en general, estamos discutiendo con una cadena de valor específica, que es la cadena de la producción de la carne bovina. Es un sector, con un anclaje muy fuerte en las tradiciones, por decirlo de alguna manera, argentinas. Y además, los frigoríficos están concentrados, al punto tal que hay reclamos incluso de sectores más concentrados que no quieren que los nuevos frigoríficos accedan a la exportación porque hacen, entre otras cosas, el rubro ganadero. Claro. Bueno, hace poquito hubo una inspección de la FIP, ¿no?, sobre los mayores frigoríficos del país, y encontraron una cantidad de irregularidades tremendas. Sí, y encontraron algo que, de nuevo, me pareció muy muy interesante, que es, ojo, porque esos matarifes que aparecen a fazón, trabajando a fazón, que es decir, que van y hacen la faena de la vaca, en realidad están contratados por los grandes frigoríficos, que finalmente son los que terminan concentrando eventualmente esos cortes de carne,
y lo que hacen es ir y extender una red de tercerización como a Tarifes. Eso es una de las cosas que encontró aduana, que me parecen interesantes porque finalmente dice, ojo, que no es que el precio pulula entre 50, Sí. finalmente son 2 o son 3, Sí. que lo que hacen es concentrar la faena. Sí. Y la faena, además, termina estando finalmente atravesado, fijado su precio, por el precio del maíz. No porque el maíz sea un componente central del precio de Hacienda o del precio de carne a mostrador, como gustan decir algunos, sino porque el precio del maíz es referencia porque los feedloteros, que son la última etapa, que es el engorde de la vaca, son los que pagan peso por peso arriba el maíz y dicen, bueno, más o menos si aumentó un 100%, que de hecho aumentó un 130% desde que asumió Alberto, y más o menos eso debería, por ahí deberían dar. Y ahora voy un poco a los valores de referencia, porque a lo único que se le parece, pero exactamente es así, a lo único que se le parece la suba del precio de la carne es a la suba de los commodities en materia de relación. No se le parece al salario porque le pasó por arriba, no se le parece a la nafta, no se le parece al tipo de cambio, no se le parece a nada más que a los commodities. Nada. Excepto los commodities. Nada, absolutamente nada. Ni siquiera los alimentos en promedio. O sea, entonces ahí, digamos, me metí en la cadena de la carne precisamente porque, insisto, lo hablamos muchas veces, hay que controlar en dos ejes que me parecen muy importantes. Por un lado, el del comercio exterior, que quizás es el acuerdo más urgente que se necesita, pero necesitas todo eso que empezó a hacer AFIP, que me parece extraordinario que lo hagan y que lo hagan precisamente a la sazón de esto. Sí. Un detalle de eso. Reconstruirlo bien y poder operar sobre eso. Eso te iba a decir. ¿No se contó? No. El operativo de AFIP quedó en una nota del Rulo de la Torre. En una nota del Rulo, muy buena, por cierto. Muy buena, sí, obvio, pero la misma semana que metieron la pata con el monotributo. Entonces no salieron ni a explicar lo del monotributo, ni a explicar e instalar que te están, les voy a dar el título, te están cagando con el precio de la carne. Estoy como Navarro. Te están cagando. Y tenía que salir Marcó de Pont por todos lados y el gobierno instalar a través de sus medios, sea los medios públicos o de los medios que coincidimos ideológicamente, cómo te están cagando con el precio de la carne a partir de un gran laburo que hizo la FIP. Sí, ahora, además, la FIP hace un gran laburo, no se cuenta, y cuando discutimos el precio de la carne, eso no está arriba de la mesa de la discusión pública. Totalmente, es como el 80% de los frigoríficos más importantes que terminaron, perdón, el 80% de la faena terminaron inspeccionando, explicada por una determinada cantidad de frigoríficos. Insólito, me cansé de decirles, che, salgan a explicar esto, no, pero nos van a tener que preguntar el monotributo. Y sí, explicar también el monotributo, pero esto, loco, o sea, hiciste un gran laburo desde la FIP, ¿y no lo contás? Sí, y además los hallazgos que tuvieron, yo te conté lo de los matarifes, pero hay una serie de cosas, son importantes porque finalmente no terminamos de conocer cómo se fija el precio. Y lo que tenemos que saber en una economía como esta es cómo y quiénes fijan los precios, porque si no terminamos discutiendo sonceras, básicamente. A ver, yo decía lo de la relación con los otros precios. Ya lo dije, las anclas que finalmente van a hacer este año, las repaso. Tipo de cambio, nafta, salarios y tarifas, que no mencioné tarifas, finalmente son anclas a la inflación. En distinto nivel y por distintas razones. Si querés los salarios, porque tuviste un compromiso del mundo sindical también a bancar, o si querés el mundo sindical combativo y otro mundo sindical que quizás hay que decirle que pida un poco más. Pero ahí tuviste un compromiso. Nafta y YPF subió y ahora paró la mano y dijo hasta acá. Supuestamente se mantiene en el mismo nivel. Tipo de cambio va a estar retrasado. Y tarifas retrasadas si finalmente va a terminar siendo un dígito como ya lo es. Los motores, commodities y la tasa de ganancia. Porque me parece que hay algo que a veces no se termina de entender. Esta es una economía con brecha. Hay una distancia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Hay sectores de la economía que luego de obtener una determinada masa de pesos, que eso es la ganancia, la rentabilidad, resultado bruto, resultado neto, llamémoslo como quieran, usen la línea del balance que les guste, está en pesos, porque esta economía funciona en pesos. En general, ya sea porque están extranjerizadas y porque remiten ganancia a la casa matriz, o porque acá quieren dolarizar, eso lo dolarizan. Si vos tenés un cupo de $200, bueno, querés dolarizar más, te vas al paralelo. Además de que, bueno, las empresas no pueden comprar dólares, ¿no? Pero bueno, una persona física incluso también. Eso te lleva a dolarizar más caro.
Entonces te lleva a que si vos querés dolarizar la misma cantidad que dolarizaste antes, necesitas más pesos. Pues necesitas aumentar los precios. Claro. Eso me parece que hay que entenderlo, porque no es que la brecha es una cosa que... No, tenés Aumentan los precios para dolarizar en el empresarios dólar blue. que dolarizan, porque tienen también una lógica de acumulación de rentabilidad de esa manera, que per se, a ver, no sé si la voy a juzgar como buena, como mala. La Argentina es una economía que es cíclica y que muchas veces el que tuvo dólares le fue bien, y hay un comportamiento que es en algún punto racional asociado a eso, pero la realidad es que el comportamiento necesita también una regulación, porque si no, después tenés a los liberales diciendo el problema es la brecha. No, el problema es la tasa de ganancia. El problema es la rentabilidad siempre, y el Estado tiene que regularla siempre. Siempre. No se trata de que dejen de ganar, que ganen un poquito menos y que nos permitan comer asado, ¿no? Sí, en realidad Argentina tiene que lograr construir una economía que funcione en pesos. Sí. Y la verdad que nuestros gobiernos populares fueron los únicos que siempre se pusieron al hombro esa tarea. Totalmente. Porque si fuera por Sturzenegger, bueno, ya las corridas que tuvimos. Sí, y nos dolarizábamos. Terminábamos como Ecuador. Bueno, asado y vacunas, amigos. ¿Vacunas tendremos asado para las elecciones?